Continuamos con el desarrollo del Pleno. Con la moción en Pleno sobre remisión a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de la relación de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática elaborado por la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia, que ha sido formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Socialista. Presentarán la moción conjuntamente el Grupo Parlamentario Mixto y Socialista, que comienza don José Luis Álvarez Castellano Rubio y continuará doña Dolores Jara Andújar. Tiene la palabra, señoría. Gracias, presidenta. Quiero, en primer lugar, saludar a miembros de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica hoy presentes aquí en el hemiciclo, en el Salón del Público, y agradecerles el enorme trabajo, el enorme esfuerzo hecho desde el más estricto voluntariado y pasión precisamente por mantener viva la memoria democrática fundamentalmente, la memoria histórica y fundamentalmente la memoria democrática, alterada precisamente en ese golpe de Estado, esa sublevación militar del año 36 que truncó la primera gran etapa democrática de nuestro país en nuestra historia. Por tanto, muchas gracias por vuestro trabajo y gracias por vuestra presencia. Mire, se trata de una cuestión simple, se trata de cumplir la ley. Quizás sea en este un terreno en el que nos podemos encontrar más todos y, en fin, si no queremos enredar el debate con cuestiones, como diría Vox, ideológicas o de otro tipo, que no lo son. Pero, en fin, por buscar un espacio común que pueda servir para la reflexión y el empuje de esta moción, quizá sea ese, el del cumplimiento de la ley. Y miren, las leyes están para cumplirse, nos gusten o no nos gusten. Me imagino que en esto estaremos de acuerdo, ¿no? Señorías de Vox, señores y señoras del Partido Popular, están para cumplirse. Y luego, si no nos gusta alguna ley o creemos que hay que modificarla o creemos que hay incluso derogarla, hay otros procedimientos para ello. Pero mientras está en vigor, la cuestión es cumplirla. Y cumplirla significa, en el caso de la memoria democrática y en el caso que nos ocupa de los vestigios que quedan, señalando todavía, incluso haciendo honor a representantes de ese periodo nefasto de la historia de España, como fue la dictadura franquista, digo, cumplir la ley significa eliminar esos vestigios. Porque, miren, estamos hablando de lo siguiente. Ustedes me imagino que conocen todos el episodio de la desbandada, ¿no? Conocido de esa manera. Para el que no conozca, se lo repito rápidamente. Una huida masiva de alrededor de más de 100.000, 150.000 personas que huyen de Málaga para refugiarse en Almería a través de la carretera que conecta estas dos ciudades en 1937, febrero de 1937. Y precisamente esta gente indefensa que huye de la conquista de la ciudad de Granada por el carnicero Queipo de Llano, resulta que es bombardeada continuamente por aviación y desde mar hasta alcanzar aproximadamente entre las 4.000 o 5.000 víctimas mortales inocentes. Niños, ancianos. ¿Saben quién había al mando de uno de esos buques que bombardeaba? El general Bastarreche, conocido en Cartagena. ¿Ustedes creen que el general Bastarreche merece el honor de ostentar ni más ni menos, hasta hace poco, el nombre de un instituto público? ¿O que tenga un busto, ya retirado afortunadamente, en una plaza pública en Alhama? ¿O que el carnicero Yagüe, con la carnicería que hizo en Badajoz, tenga el honor de estar representado en una calle en la ciudad de Murcia o en otro sitio cualquiera, o en San Pedro del Pinatar, por ejemplo? ¿Ustedes creen que estos personajes merecen un reconocimiento público? Despójense de cualquier ideología de tipo franquista, lo que sea, cualquiera que haga este tipo de actos. ¿Ustedes creen que merece un reconocimiento público? Y no digo más sobre la propuesta que ha hecho el partido Vox en este caso. Incluso reconocerles la protección de una figura como la del bien de interés cultural, que me parece realmente, lo digo sinceramente, con todo el dolor de mi corazón, señorías de Vox. No han podido usted elegir
cuestión más desacertada. Una auténtica ofensa, un auténtico insulto a víctimas todavía pendientes de aquel régimen fascista. Y digo régimen fascista porque fueron los términos que utilizó, por ejemplo, el 12 de diciembre de 1946 la propia ONU para calificar el régimen de Franco. Un régimen fascista impuesto con el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini. Por tanto, señorías, de esto estamos hablando. Nos quedan 200 vestigios aquí aproximadamente, según el estudio que ha hecho la Federación, en la región de Murcia, que insultan a las víctimas, todavía pendientes, víctimas que todavía están, muchas de ellas, escondidas en una cuneta, esperando que alguna vez las administraciones puedan poner recursos encima de la mesa y que sus familiares puedan retirar sus restos y enterrarlos dignamente. Es que no merece nadie en este país, hay gente en este país que no merece un enterramiento digno por sus familiares. ¿Ustedes creen que más de 100.000 personas abandonadas o 150.000 personas abandonadas en las cunetas de este país no merecen un entierro digno? ¿Ustedes creen que hay que seguir ensaltando a los carniceros que pusieron en marcha aquel golpe fatídico militar del 36 y a la dictadura posterior? ¿No creen que debemos dar un paso adelante en nuestro país y limpiar de una manera definitiva todos esos vestigios? Eso es a lo que nos obliga la ley. Si no lo entienden de otra manera, entiéndalo como una obligación legal. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Dolores Jara Andújar. Gracias, presidente. Sin duda, la memoria histórica es fundamental porque permite a la sociedad comprender su pasado y aprender de sus errores con el objetivo, lógicamente, de no repetirlos. Pero también nos facilita el reconocimiento de las víctimas de hechos injustos, favoreciendo con eso la reconciliación y el respeto a los derechos humanos. Y con esa finalidad, el Gobierno de España dio un paso decisivo en 2022 con la aprobación en las Cortes por mayoría parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática, una norma que es fundamental para comprender la historia reciente de España, que se sustenta en los principios constitucionales, como no puede ser de otra forma, como son el pluralismo político, la cultura de la paz y el respeto a la igualdad o la diversidad. Pero para lograrlo, entre otras medidas, dicha ley incide en la necesidad de que hay que promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal, familiar y colectiva de las personas que sufrieron represión, persecución o violencia durante la Guerra Civil o los 40 años de dictadura franquista, quedando anuladas las condenas y sanciones dictadas por sus tribunales. Sin duda, un paso decisivo para humanizar nuestro pasado, poniendo rostro y voz a quienes fueron silenciados. Pero pasar página de esta abominable parte de nuestra historia no es posible cuando el nombre de capitostes del franquismo como Ibáñez Martín, Millán Astray, el general Mola, Carrero Blanco, golpistas como Primo de Rivera, cómplices del nazismo como Pío XII, símbolos fascistas como el yugo y las flechas e incluso bustos del dictador nos persiguen en el recorrido de nuestros pueblos y nuestras ciudades, nos revuelven las entrañas cuando se elevan en mitad de una plaza o cuando con ostentación dan nombre a centros públicos. Sin embargo, el artículo 35 de esta ley establece de forma taxativa la obligación de retirar de los espacios públicos dichas expresiones. Da igual que se trate de referencias al callejero, topónimos, escudos, insignias, placas o cualquier otro elemento. Basta con que a través de ellos sean realizadas menciones conmemorativas y de exaltación personal o colectiva a la sublevación militar, al régimen franquista, sus dirigentes y las organizaciones que lo sustentaron. Porque no podemos olvidar que esas manifestaciones representan precisamente una dictadura que vulneró derechos y libertades fundamentales. Mantenerlos es una forma de legitimar y normalizar un régimen autoritario, algo incompatible con los valores democráticos actuales.
Pero para lograr mayor eficacia, el Estado aprobó en 2025 un Real Decreto que regula la elaboración de un catálogo de símbolos y vestigios franquistas localizados en espacios públicos que son contrarios a la memoria democrática y, por tanto, deben ser identificados para su retirada. Esta norma permitirá que las administraciones, asociaciones memorialistas e incluso los particulares incorporen elementos a dicho catálogo, que una vez finalizado será publicado para aportar soporte jurídico al proceso. En lo que corresponde a nuestra región, el desafío va a ser significativo, pues actualmente, gracias a la encomiable labor de la Federación de Asociaciones de Memoria Democrática de nuestra región, disponemos de un magnífico informe actualizado donde han sido identificados más de 200 vestigios franquistas que deben ser retirados, y entre ellos más de 150 calles, 18 placas, 9 plazas, diversos escudos, 2 monumentos, así como la denominación de 8 centros educativos públicos. Desde luego, una aportación extraordinaria por la que nos sentimos profundamente agradecidos y muy orgullosos. Y queremos expresarle nuestra admiración por el rigor con que la han realizado. Sin embargo, nos consta que hasta el momento el Gobierno regional, pese a su responsabilidad directa, no ha remitido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática información alguna. Sigue mostrando un profundo desinterés hacia la memoria democrática y, lo que es más grave, está incumpliendo la legislación vigente. Frente a esa actitud déspota e insumisa, exigimos de una vez por todas que en nuestra región se cumpla sin excusas la Ley de Memoria Democrática, de modo que los espacios públicos reflejen principios de convivencia, pluralismo y derechos humanos compartidos por toda la ciudadanía. Muchas gracias. Turno para presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Bien, gracias, presidente. Un saludo cordial al público que nos acompaña. Señorías, hay mociones que antes de escribirla ya se sabe el resultado de la votación. Esta es una de ellas. Hay otras mociones que responden a las preocupaciones reales de los murcianos, por ejemplo, el acceso a la vivienda, el incremento del precio de los combustibles, el tema de las exportaciones, las infraestructuras. Esta moción no es de ese tipo. Señorías, no seré yo quien les diga lo que pueden registrar o no, como sí hacen ustedes. Pero sí intuimos que la lista de símbolos y elementos contrarios a su ley de memoria democrática no está entre las preocupaciones del ciudadano hoy. La relación de símbolos que han estado relatando, nosotros no entramos a valorarla, pero también es llamativo que digan que no hay ideología cuando tenemos tan reciente el tema del aeropuerto Juan de la Cierva. La semana pasada ustedes decían que una moción de mi grupo que era una cortina de humo. ¿Cómo definimos su moción de hoy? ¿Cuál es su intención real? Porque pedirnos votar a favor de asumir una ley en la que no creemos, a sabiendas de que vamos a votar en contra, ¿qué propósito tiene? Sencillamente seguir levantando el muro del enfrentamiento. Su único propósito es dividir a la sociedad, algo muy poco democrático, por cierto. Quienes ejercen así la política no lo hacen pensando en el bien común, lo hacen en favor solo de unos pocos y, además, queriendo imponer su verdad absoluta. Esta ley es un ejemplo de ello. Les pongo en contexto. ¿Quién promovió esta ley en el Congreso? ¿Quién fue? El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, el Partido Socialista y Unidas Podemos. ¿Tenía los apoyos necesarios? No. ¿Quién participó y posibilitó su aprobación? ¿Quién fue clave para la aprobación de esta ley de memoria democrática? EH Bildu, quien se erigió en defensor de los derechos humanos y exigió incluir a las víctimas pertenecientes a la banda terrorista ETA. Por eso extendieron el ámbito de la memoria de su ley hasta el año 1983. La dictadura franquista, señor Álvarez Castellón, no duró hasta el año 83. Pero ese es el límite impuesto por Bildu. En su tramitación, la señora Gamarra, por el Partido Popular, inició su intervención con 1 minuto de silencio en recuerdo del concejal del Partido Popular asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, y otros tantos, otros muchos concejales del Partido Popular y del Partido Socialista también asesinados simplemente por defender la democracia.
¿No le resulta llamativo o incluso hasta repugnante que sea Bildu quien imponga hasta dónde nos debe llegar nuestra memoria colectiva democrática? La izquierda, que tiene la memoria muy corta y además es selectiva, es quien decide cuál es el lado correcto de la historia. Y les pongo un ejemplo de esa memoria selectiva. Por ejemplo, la moción que se ha debatido anteriormente y que le llevó a presentar una enmienda al Grupo Mixto, no aceptada, a la moción de la Catedral de Santa María la Mayor de Cartagena, reclamando dedicar un espacio de la Iglesia al recuerdo de las atrocidades perpetradas por el fascismo y obviar las atrocidades realizadas unos pocos meses antes, torturando y asesinando a personas simplemente por no ser de izquierdas. Dijo Pedro Sánchez: una de las cosas por las que pasaré la historia es por haber exhumado a Franco. Esa es su preocupación, entrar en la historia, y sabe Dios que lo está logrando. Pero también dividir a la sociedad. Dijo el señor Sánchez: España está y estará en el lado correcto de la historia. En este lado de la historia seguramente están los que aplauden sus posicionamientos. No entendemos cómo se puede estar en el lado correcto de la historia y que te felicite jamás quien torturó, violó y asesinó en un día a más de 1.200 personas. No entendemos que se pueda estar en el lado correcto de la historia y que te dé las gracias el régimen teocrático de los ayatolás de Irán. O tampoco entendemos que se pueda estar en el lado correcto de la historia habiendo defendido el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, sustentado por un fraude electoral poco democrático. Por eso no entendemos que decían ustedes qué parte de nuestra memoria es la que debe recordarse, ocultándose intencionadamente otra parte igual de atroz, exactamente igual de atroz. Por eso nuestra enmienda a la totalidad, que dice: la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno, que a su vez insta al Gobierno de la Nación, a la elaboración de un proyecto de ley integrador, neutral y alejado de sectarismos, que sea representativo de la memoria colectiva y que derogue la actual Ley 20/2020 de Memoria Democrática, que está en contra de esto que yo les estoy diciendo. Señorías, la historia, recordada de forma sesgada, se convierte en historieta. Decía, desde el Grupo Mixto, decían esta mañana, que es importantísimo no olvidar la historia para que no vuelva a repetirse, y coincido plenamente con esta afirmación. Pero esto hay que creérselo, Si realmente buscan el consenso en un tema tan sensible, y tenemos ciertas dudas, empiecen por respetar la memoria de todos. Muchas gracias. Turno para presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra don Antonio Martínez Nieto. Muchas gracias, señor presidente. Esta es la segunda vez que el enfrentamiento por la memoria histórica viene a perturbar el ambiente político de esta Asamblea. La ocasión anterior, el PSOE pidió una ley autonómica de memoria para que la región de Murcia pudiera incorporarse a la guerra civil que la izquierda se empeña en mantener con propósitos electorales. Es un enfrentamiento lamentable que se canaliza a través de la Ley de Memoria Democrática del gobierno socialista, comunista y separatista del actual Frente Popular, cuyo caballero largo es Pedro Sánchez. La propuesta socialista de tener una ley regional de memoria no prosperó, le salió el tiro por la culata, porque salió adelante la enmienda de Vox para derogar ese engendro, esa ley denominada vanamente de memoria democrática, que es un producto ideológico diseñado para destruir la concordia entre los españoles. En su esquema general, esta ley de memoria regula la guerra de los vivos contra los muertos, que se une a esa larga serie de enfrentamientos diseñados por el pensamiento woke, hombres contra mujeres, inmigrantes contra nacionales, padres contra hijos, y así
una sucesiva colección de colectivos enfrentados unos contra otros. Aquel llamamiento que hizo Vox en contra de la intentona socialista de revivir la guerra civil en esta Asamblea contó con el apoyo del Partido Popular, que afortunadamente reaccionó contra ese dispositivo de la izquierda para acorralar a sus enemigos cuando explota su miedo y su cobardía ante la batalla cultural. En esta ocasión, la extrema izquierda pretende arrasar los monumentos, símbolos, obras de arte que les traen el mal recuerdo de su derrota durante la Guerra Civil y los gobiernos posteriores, hasta 1983, fecha en la que dan por terminada la transición. Conviene recordar que hemos tenido 3 políticas de memoria. La primera, entre 1939 y 1975, que fue de exaltación del régimen de Franco. La segunda, entre 1975 y 1982, que puso en marcha el proceso de amnistía y reconciliación sin reproche para ninguno de los bandos, con recuperación de los restos de los desaparecidos y rehabilitación de personas represaliadas. Y ahora tenemos una tercera etapa, con 2 leyes, una sesgada de 2007, lamentablemente no derogada posteriormente, y otra más fanatizada de 2022, que regresa a ese enfrentamiento con la obligación de rendir homenaje al bando rojo, la destrucción y resignificación de símbolos y monumentos, entre los que se encuentra la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde además se han profanado las tumbas. La propuesta que hoy trae la izquierda y la ultraizquierda se inscribe en esa tercera línea política de memoria, que pretende reescribir nuestra historia, derribar los símbolos y monumentos, siguiendo una estela que conducirá al derribo también de la monarquía. Y con esta medida, amparada en el decreto de Pedro Sánchez de 2025, se quiere sacar partido al miedo y a la vergüenza que hasta la llegada de Vox ha sentido una parte de la derecha más acomplejada y timorata. Hoy la respuesta que la izquierda debe encontrar a esta propuesta de demolición de símbolos debe ser el rechazo total. No queremos usar las guerras del pasado para seguir enfrentando a los españoles del presente. Eliminar los símbolos de la región de Murcia implica la destrucción y el odio a nuestra historia. La catedral con sus inscripciones venerables, el Cristo de Monteagudo que fue fusilado, el monumento al puerto de la Cadena que recuerda el punto donde fueron arrojados los mártires de los primeros días, pero también los retratos de personas ilustres que ocuparon cargos en instituciones, obras de arte e incluso esculturas a científicos como de la Cierva. Todo eso forma parte de una lucha global de la izquierda contra la civilización occidental, a la que acusan de la esclavitud, del patriarcado, del capitalismo, de la guerra y también ahora del cambio climático. Nosotros queremos una España alegre y orgullosa de su pasado, una España que trate con justicia a todos, cualquiera que sea su ideología o el bando de su preferencia. Pedimos respeto por la memoria como asunto personal y privado, la libertad de cátedra y de investigación sin establecer verdades oficiales por decreto, ni mucho menos imponer la veneración o el culto a cualquiera de los bandos de las luchas del pasado. Queremos libertad para que cada español pueda expresar sus opiniones sobre la historia, sin temer ser perseguido o segregado por estar en lo cierto o incluso por estar equivocado en función de sus vivencias o de sus convicciones. El decreto regulador del inventario y retirada de símbolos incluye los ubicados en espacios públicos e incluso privados con proyección al exterior, lo que afecta también a las placas del Instituto Nacional de la Vivienda. ¿Por qué ofende a Pedro Sánchez ese símbolo tan apreciado por los españoles en todo lo que tiene de dignidad, verdad, justicia y memoria?
casas asequibles para crear una familia y un patrimonio. Lo que les molesta es que fueron millones de casas entregadas para que no hubiera un hogar sin lumbre ni un español sin pan y borraran el recuerdo que le habían dejado gobiernos criminales de triste memoria por su fanatismo y por su crueldad. Hoy la juventud española no se acobarda ni es sumisa a la ideología colectivista que les pide vivir en comunas y no tener nada para ser felices. Hoy toda la juventud apuesta por los ideales del trabajo y la prosperidad que nacen del emprendimiento y el esfuerzo. No creen en las leyendas negras del pasado. No creen tampoco que el socialismo ni el comunismo sea el lugar donde deben depositar su futuro. Nosotros no queremos catalogar los símbolos y monumentos para destruirlos. No son ofensivos para la memoria de todos los españoles que quieren una nueva España y decente que llegará con el próximo ciclo electoral. Afortunadamente, hoy el Partido Popular también quiere derogar la ley de memoria. Y nadie tenga ninguna duda de que Vox es la garantía de esa derogación allí en los gobiernos en los que esté. Junto con la juventud española decimos no tengáis miedo. Turno final para los proponentes de la moción, que comienza don José Luis Álvarez Castellano Rubio. Tiene la palabra, señoría. 2 minutos 50. 2:70. 30. Bien. Señor Martínez Nieto, no sé, me gustaría tener como menos 20 minutos para poder contestarle las tremendas barbaridades que usted ha comentado. Pero bueno, como tengo poco tiempo, me voy a centrar en lo importante, yo creo. Mire, hablamos de memoria democrática. Si ustedes hubieran leído, yo sé que no leen, efectivamente no leen, ¿no? Pero el catálogo elaborado por la Federación habla claramente, señores del Partido Popular, que se realiza para que la memoria democrática o la dignidad de los pueblos se manifieste de una manera completa. Nuestra Federación Regional tiene muy claro que las vías públicas deben estar libres de nombres y vestigios antidemocráticos, siendo una necesidad para ser justos con todas las víctimas de cualquier terrorismo. Con todas las víctimas de cualquier terrorismo. Pero su catálogo se ha centrado, porque es lo que han encontrado en Murcia, 200 vestigios de un terrorismo atroz y fatal que fue el régimen franquista. Y esto no se puede negar. Bueno, se puede negar. Ustedes lo niegan, evidentemente. Claro. Sí. Lo niegan. Pero bueno, ustedes niegan cualquier cosa. Pero esto, señores y señoras, es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo. Y de esto se trata. Porque entiendo, de verdad, hasta usted, señor Martínez Nieto, ¿usted cree normal que un asesino como Bastarreche tenga un homenaje público? ¿O es que no sabe que fue un asesino? ¿Usted ve normal que mande bombardear a una población indefensa, a una población inocente e indefensa? ¿Usted eso lo ve normal? Cualquiera de estas señorías que estamos aquí presentes, ustedes lo ven normal. Y que se homenajee públicamente durante décadas a un personaje así y a otros tantos muchos. Y que esos crímenes, señora Martínez, que esos crímenes se recuerden públicamente con símbolos que están todavía presentes en nuestra sociedad. ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Eso es democrático? Miren, el resto de cosas, no me interrumpa, estoy hablando yo. El resto de cosas, señorías, el resto de cosas, cada cual lo defiende desde su ámbito ideológico y político. Pero hay un espacio común democrático
señorías de Vox, un espacio común democrático. Silencio, señorías de Vox. En el que todos tenemos la obligación de converger, todos, incluidos ustedes, que no son demócratas. Incluidos ustedes que no son demócratas. Tenemos obligación de converger y es en proporcionar un espacio democrático a nuestra sociedad y sobre todo a los jóvenes del futuro, señorías, sobre todo a los jóvenes del futuro. Y de eso se trata. Por si no les sirve de otro razonamiento. Gracias. Señora Jara. Ruego al público, no puede hacer manifestaciones, por favor, ruego que no aplauda. Señora Jara, tiene la palabra. Sí, no me molestaré en contestar los disparates que he escuchado aquí esta mañana, porque creo que vivimos en mundos diferentes. Yo creo que la necesidad de que el Gobierno regional reconozca los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática es fundamental, porque fortalecería una sociedad basada en los valores de justicia, de verdad, de reparación, por supuesto. Porque cualquier expresión que exalte un régimen dictatorial representa dolor para muchas víctimas, para sus familias, y puede dificultar, de hecho lo hace, la convivencia democrática. Por ello, la Administración pública no solo debe colaborar en la identificación de estos elementos en su territorio, sino que además debe cumplir con sus obligaciones legales aportándolos al catálogo oficial que elabora el Ministerio de la Presidencia. Y esto contribuiría, sin duda alguna, a la existencia de un registro transparente y actualizado de aquellos elementos que deben ser retirados conforme a la ley. Sin embargo, hasta el momento, el señor López Miras ha decidido ignorar normas de obligado cumplimiento, manteniendo en el conjunto de la región más de 200 elementos o símbolos franquistas. Aunque esto ya no nos sorprende porque su negacionismo hacia toda expresión de memoria democrática ha sido una constante. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ocultar el PP y Vox con esta negativa? ¿Acaso se sienten ofendidos? ¿O es que se identifican con el régimen franquista? Porque no es comprensible que hagan la vista gorda ante elementos y símbolos extendidos por toda la región que representan aquella dictadura que acabó con los derechos y libertades de la sociedad española durante 40 años y con la vida de más de 140.000 personas, algunas de las cuales, por cierto, todavía yacen en las más de 130 fosas localizadas en la región. Sin duda, la labor de investigación desarrollada por la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica Regional es clave en esta materia, pues aporta conocimiento histórico, documentación e incluso el testimonio de víctimas, algo que han logrado gracias a un trabajo intenso, riguroso y sensible. Es incomprensible que el Gobierno regional no requiera la colaboración de estos representantes de la sociedad civil para legitimar un proceso que están obligados a cumplir por ley. Pero para ello antes deberían reconocer que catalogar estos símbolos para que puedan ser retirados definitivamente no supone reabrir heridas, sino cerrarlas adecuadamente, cumpliendo la ley y promoviendo la ley de memoria histórica inclusiva que respete la dignidad de todas las personas. Gracias. Señorías, se va a proceder a la votación de la moción. Se abre la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación de la moción. Votos a favor 15, votos en contra 29 y ninguna abstención, quedando por tanto rechazada.
Procede, pues, la votación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Se abre la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de esta votación de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Popular es el siguiente. Votos a favor 29, votos en contra 15 y ninguna abstención, quedando, por tanto, aprobada. Solicitan turno de explicación de voto los grupos parlamentarios Vox, Mixto y Popular. Bueno, y socialista, todos los grupos. Por favor, ruego que como siempre, que se ciñan al turno de explicación de voto, al contenido del mismo, y comienza la señora Jara. Nuestro voto favorable a la moción presentada se sostiene fundamentalmente en el cumplimiento, como no puede ser de otro modo, de la Ley de Memoria Democrática, en particular en lo que corresponde a la retirada de símbolos y otros elementos que exaltan la dictadura franquista, que es un gesto para dignificar a quienes fueron represaliados, pero también representa la defensa de los valores democráticos, impidiendo legitimar elementos que los niegan. Tal iniciativa es plenamente coherente con los principios constitucionales y su coordinación con el Ministerio de Presidencia aporta transparencia en la elaboración de un catálogo exento de arbitrariedades. Nuestro voto expresa también el apoyo a la promoción de la convivencia, porque retirar símbolos divisivos favorece la cohesión social, evita que se normalicen expresiones contrarias a los derechos humanos, por los que las instituciones como el Gobierno regional no pueden quedar neutrales. Deberían mostrar un compromiso con la memoria democrática, a lo que está obligado por ley, proyectando una imagen institucional equilibrada. Votamos a favor de una moción que apuesta por el reconocimiento plural de la historia, porque en modo alguno queremos borrar el pasado, sino contextualizarlo adecuadamente. En definitiva, votamos a favor, y no es un gesto ideológico, sino un compromiso con la legalidad y con una democracia respetuosa con su propia memoria. Significa apostar por una sociedad basada en la verdad, la justicia y la convivencia. A ello hay que añadir la importancia de la participación de la sociedad civil, algo que refuerza la legitimidad democrática. Y especialmente hemos querido reconocer la valiosa colaboración de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la región de Murcia, sin duda por el rigor de la documentación que aporta plenamente contrastada. Explicará el sentido del voto por el Grupo Parlamentario Vox el señor Martínez Nieto. Nosotros hemos votado que no a esta propuesta de toda la izquierda de la región de Murcia, porque no simboliza otra cosa que el enfrentamiento y la recuperación de la guerra civil, el continuo recuerdo de aquel episodio triste y desagradable que ha pasado en nuestra historia como algo a evitar. Ellos pretenden revivirlo y con esta moción el único objetivo que tiene es precisamente el revivir aquello. Nosotros estamos en contra de eso, por eso les hemos dicho que no. A continuación, hay que recordar que aquí en esta Asamblea ya se votó el rechazo de la Ley de la Memoria Histórica Nacional, y se rechazó también que la región de Murcia pudiera tener una ley de memoria histórica regional. Por tanto, de alguna manera, ese rechazo ya estaba producido. No obstante, el Grupo Popular ha querido volver a rechazar nuevamente la Ley de Memoria Histórica de 2022 y nosotros hemos aceptado su propuesta porque se votaba en primer lugar, aunque consideramos que es redundante con respecto a lo que ya se hizo, que lo que realmente añade valor a la lucha conjunta contra la legislación de memoria histórica era la enmienda que hoy Vox presentaba.
que se trataba, era una enmienda dirigida a proteger, ya sea como bien de interés cultural o ya sea con la figura más adecuada que proceda en función del tipo de símbolo, del tipo de placa, del tipo de monumento que se pretenda proteger frente a su demolición o a su resignificación. Hemos hecho este acto de generosidad de aprobar y apoyar la propuesta del Grupo Popular, aunque no es la que generaba el valor añadido necesario para esta lucha contra la ley de la memoria histórica, que es uno de los mayores atropellos que se ha cometido por parte de la izquierda contra la democracia española, que además han logrado a través de asociaciones memorialistas a las que están manipulando y a las que están involucrando en una batalla que no es correcta para una democracia, tratando de resignificar todos los símbolos de la historia de nuestra patria. Nosotros no creemos que haya que resignificar nada, hay que dejar que cada época aporte a la historia lo mejor de sus capacidades y no reaccionar continuamente contra los fantasmas del pasado como si no tuviéramos un mañana al que defender. La gente joven, la juventud de España y de toda Europa dice no a esta mentira de la izquierda y apuesta por tener un futuro de amor a la patria para tener un mañana mejor que el que les dejaron sus padres. Muchas gracias. Gracias. Continúa el turno de explicación de voto el señor Álvarez Castellanos por el Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, presidenta. Nosotros hemos votado que sí a esta moción porque, contrariamente a lo que dice el Partido Popular, sí representa a un sector importante de nuestra sociedad. Sí. Mire, representa, por ejemplo, a esos familiares de las más de 1.700 víctimas todavía enterradas en fosas comunes en nuestra región. Representa a familiares de personas que fueron represaliadas. Yo tuve un tío que era maestro de primaria, y fue represaliado y se libró del fusilamiento por milagro, ¿no? Y sí, a personas que allegadas nos importa. Por eso presentamos esta moción. Y, señores Martínez Nieto, la presentaremos cuantas veces sea necesario. Hemos votado que sí porque este debate es necesario que se mantenga. Es necesario que se mantenga, no para enfrentar nada, sino para cerrar precisamente procesos que siguen abiertos. No le puede decir usted que esto es una cuestión neutral y que no tiene importancia a personas cuyos familiares están enterrados en una cuneta, sin saber ni siquiera dónde están. Y que además tienen que aguantar uno y otro día, precisamente, la visualización de símbolos que les recuerdan a la desaparición de sus seres queridos. Eso no es neutral. Mientras eso no se cierre, nosotros seguiremos trayendo este tema a debate a la Asamblea Regional y votaremos que sí a ese tipo de iniciativas como hemos votado esta mañana. Nada más. Gracias. Cierra este turno de explicación de voto don Víctor Martínez Carrasco por el Grupo Popular. Gracias, presidenta. Miren, hemos votado que no porque nuestra posición no es acomplejada ni timorata, como decían desde Vox, porque desde el inicio de su tramitación de esta ley se manifestó la posición del Partido Popular, y es que estábamos en contra. Y estábamos en contra precisamente por la forma en que se estaba tramitando, por los apoyos que estaba recibiendo y porque no se buscaba el consenso. Se buscaba de forma sesgada una parte de la memoria colectiva. La memoria colectiva, lógicamente, corresponde a todos, no solo a una parte. Por eso hemos votado que no. Y porque anunció el presidente Feijóo en su tramitación que en cuanto gobernase la derogaría, buscando una ley, como hemos dicho en nuestra enmienda, que sea neutral y que pueda acoger la memoria de todos, Luego hemos votado que no porque el objeto de la moción es dividir. El objeto de esta moción es dividir, no como dice el señor Álvarez Castellanos, porque este proceso se cerró en la transición, sí señor, no en el año 83, como decía Bildu, en la transición. Luego hemos votado que no, pues lógicamente, decía el señor Álvarez Castellanos que nosotros no leemos y a lo mejor usted no escucha, porque le hemos dicho que no negamos las atrocidades. Lo que sí
sucede es que ustedes niegan una parte de las atrocidades. Esa es nuestra posición. Y luego, finalmente, hemos votado que no, porque no estamos incumpliendo la ley. No se está incumpliendo la ley. Lo que ustedes están pidiendo en su moción, y además lo tienen escrito, lo dicen, es que el catálogo se puede tramitar por el procedimiento establecido en el Real Decreto 1040/2025. O bien, que es lo que ustedes están reclamando, a través de la vía más rápida, eficaz y garantista prevista en el artículo 3.1 del mencionado decreto, que ya sí correspondería al Gobierno regional, pero eso no significa incumplir la ley. Eso significa que ustedes tienen otra vía que la que no quieren aplicar. Muchas gracias.